Epicentro 1, CMI. Condena nacional a atentado contra la vida del presidente Duque. Expresidente Gaviria dice que fue acto vil y pide moderar el lenguaje en el debate político. Expresidente Uribe agradece a Dios que el presidente y sus ministros estén ilesos. Vicepresidenta Ramírez pide a Dios que guarde a Colombia y al presidente. Candidato Petro rechaza atentado y dice que nadie debe morir por sus ideas. Gobierno de Estados Unidos condena el atentado y lo califica como cobarde. No nos amedrentarán, dice el presidente. Sesiona sin el Consejo de Seguridad. Así fue el atentado. Pericia de pilotos evitaron la tragedia. Fueron 2 ráfagas de fusil AK-47. 6 impactaron en el fuselaje del helicóptero. Los disparos se hicieron desde una casa del barrio La Conquista de Cúcuta. Excomandante de la FAC dice qué fue lo que salvó la vida del presidente. Temen por la vida de 159 desaparecidos en hecatombe en Miami. Crecen cultivos de coca en Colombia, asegura gobierno de Estados Unidos. Condenan a 22 años y medio de cárcel a policía que asesinó con su rodilla a un afro-norteamericano. ¿Hay riesgo de que un derrumbe similar al de Miami ocurra en Colombia? Hablan expertos. La peor cepa de la pandemia llegará a Colombia, confirma Gina Tambini, representante de la Organización Mundial de la Salud de Colombia en Pregunta Yamir. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. El atentado del que fueron víctimas hoy el presidente de la República, Iván Duque, y los ministros del Interior y de Defensa provocó el rechazo unánime de toda la clase política, comenzando por los expresidentes César Gaviria y Álvaro Uribe y por el candidato presidencial Gustavo Petro. Sin distinción de partido político o ideología, la condena fue unánime contra el atentado del que fueron víctimas el presidente Iván Duque y su comitiva, en la que iban los ministros del Interior, Daniel Palacios, y de Defensa, Diego Molano, además del gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano. El expresidente César Gaviria, jefe único del Partido Liberal, expidió este comunicado en el que rechazó el atentado y dijo: este vil acto que enturbia el de por sí ya clima de polarización y tono de nuestra política nos obliga a todos los partidos y ciudadanos a superar el lenguaje que usemos en la contienda política que se avecina. El exmandatario liberal también envió un mensaje a la familia presidencial. Nuestra más estrecha solidaridad para con su esposa y la familia del presidente. El que haya salido ileso es un motivo de contento para todos los colombianos. El gobierno ha dicho que gracias al operativo desplegado por nuestras autoridades se evitó un desenlace peor. Nuestras felicitaciones para nuestras Fuerzas Armadas. Por medio de su cuenta de Twitter, el también expresidente Álvaro Uribe expresó su alegría porque el atentado no haya pasado a mayores. Por fortuna, el presidente Duque y los integrantes de su comitiva salieron ilesos, gracias a Dios. Y el senador y candidato presidencial de la Colombia Humana, Gustavo Petro, contradictor del presidente Duque, también condenó el atentado. Cualquiera que sean las distancias que nos separan, rechazo el atentado contra el presidente. Una democracia consiste en que nadie muera por sus ideas. Todos, a una sola voz, pidieron esclarecer los hechos del atentado contra el presidente de la República y los ministros. Dios guarde a Colombia y al presidente. Con esta declaración, la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez reaccionó al atentado del que fue objeto el primer mandatario Iván Duque. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, con un trino en su cuenta de Twitter, reaccionó al atentado contra el presidente Duque diciendo: Dios guarde a Colombia y al presidente Iván Duque. Los terroristas y el narcotráfico no podrán amedrentar jamás a esos 49.900.000 colombianos honestos que trabajamos por un futuro de progreso y equidad para toda Colombia. Por su parte, el ministro de Hacienda escribió en Twitter: rechazo total a quienes acuden a la violencia de manera demencial. Estas acciones no solo atentan contra la vida de personas que actúan con responsabilidad y servicio por el país, sino que van en contravía de la construcción democrática y de su institucionalidad. Y el gobierno de Estados Unidos, a través de su embajada en Colombia, condenó el atentado contra el presidente Duque.
El rechazo al atentado contra el presidente de la República también fue internacional. El gobierno del presidente Joe Biden lo hizo por medio de su embajada en Bogotá. Estados Unidos condena enérgicamente el cobarde ataque contra el helicóptero en el que viajaban el presidente Iván Duque, el ministro de Defensa, el ministro del Interior y el gobernador de Norte de Santander. Nos complace que todos estén a salvo y felicitamos a los pilotos que llevaron la aeronave a un aterrizaje seguro. Otros gobiernos de la región y Europa condenaron también el intento de asesinar al presidente de Colombia. Entre tanto, alcaldes de las principales ciudades del país se unieron a la condena contra el atentado. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dijo que ese hecho es contra todos los colombianos y la democracia. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dijo que el atentado contra el presidente Duque es un ataque contra todos los colombianos. Este es un atentado contra ciudadanos, contra el presidente y contra nuestra democracia que condeno y rechazo profundamente. A Colombia la tenemos que cuidar de la radicalización y la romantización de toda forma de agresión violenta. Otros mandatarios, como Daniel Quintero de Medellín, rechazaron el hecho violento. Rechazo total al atentado al helicóptero del presidente Duque y sus ministros. Quienes maquinaron este atentado quisieron arrebatarle a ellos sus vidas y la democracia a todos los colombianos. Lo propio hizo el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo. Condenamos enérgicamente el cobarde atentado al helicóptero en el que viajaba el presidente Iván Duque y su comitiva. Es un atentado contra el país y su sistema democrático. La violencia solo deja más violencia. En medio de la polarización que vive Colombia, las diferencias quedaron hoy a un lado para repudiar de manera unánime el atentado contra el jefe de Estado. Y por su parte, el Consejo Gremial Nacional también señaló que este atentado al presidente Duque es una afrenta contra el Estado y la democracia. Los gremios de la producción nacional rechazaron el atentado del presidente Iván Duque y señalaron que es una afrenta contra el Estado colombiano y nuestra democracia. Es una afrenta para todos nuestros compatriotas, para todos los ciudadanos de bien. Por eso nos solidarizamos con el señor presidente, con el gobierno, con las instituciones y estamos prestos a contribuir con toda nuestra solidaridad y la unión a erradicar las distintas formas de violencia. El Consejo Gremial Nacional insiste en las vías del diálogo y reitera el compromiso del sector privado. Por las vías del diálogo, de la concertación, de la conciliación, se resuelvan las controversias y los anhelos de los colombianos. Pero esta forma miserable de atentar contra el helicóptero que llevaba al señor presidente de la República es inadmisible. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, también rechazó los hechos y señaló que es un atentado contra las instituciones. Un atentado contra el presidente de la República será siempre un atentado contra la persona, pero también un atentado contra la democracia, las instituciones, el país y toda su ciudadanía. Para FENALCO, hay grupos que siguen interesados en generar el caos. Está demostrado que hay un movimiento que quiere desestabilizar la democracia colombiana y sembrar el caos en el país. No más violencia. Los gremios expresan su solidaridad con el jefe de Estado y su familia. El presidente Iván Duque calificó de cobarde el atentado que sufrió hoy cuando el helicóptero en el que viajaba hacia la ciudad de Cúcuta fue blanco de disparos de fusil. Así quedó impactado el helicóptero del presidente Iván Duque, contra el cual se hicieron disparos de fusil desde tierra cuando la aeronave se acercaba a la ciudad de Cúcuta, procedente de la convulsionada región del Catatumbo. Nos encontrábamos en el helicóptero del señor ministro de la Defensa, el ministro del Interior, el gobernador de Norte de Santander y mi persona. Tanto el dispositivo aéreo como la capacidad de la aeronave evitaron que ocurriera algo letal. Lo cierto es que es un atentado cobarde, donde se ven impactos de bala a la aeronave presidencial. El presidente Duque reiteró que no va a desfallecer un solo minuto en la lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo y contra los grupos criminales. Quiero una vez más reiterar ese mensaje. Aquí no nos amedrentan con violencia, ni nos amedrentan con actos de terrorismo. Nuestro Estado es fuerte y Colombia es fuerte para enfrentar estas amenazas. Seguiremos trabajando todos los días y demostrando que el Estado hace presencia en cualquier lugar del territorio. Después de anunciar que ordenó perseguir a quienes le dispararon contra la aeronave, dijo que seguirá fuerte enfrentando a la criminalidad.
El helicóptero en el que viajaban el presidente, varios ministros y otros funcionarios fue atacado en espacio aéreo de norte de Santander cuando cubría la ruta entre Sardinata y Cúcuta. A las 11:17 de la mañana, el presidente Iván Duque empezó su viaje desde Cúcuta hacia Sardinata, norte de Santander. Después de cumplir con los compromisos en la región del Catatumbo, empezaron el vuelo en helicóptero hacia Cúcuta para regresar desde allí en avión a Bogotá. El atentado ocurrió minutos después de las 4 de la tarde, cuando el helicóptero con matrícula FAC 007 se aproximaba a baja altura al aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta. El helicóptero recibió 6 impactos de fusil. Las municiones serían de calibre 7.62. Este helicóptero es blindado y cada uno de sus sistemas tiene un respaldo que le permite continuar en vuelo ante una situación como la de hoy. El helicóptero FAC 007 es un Black Hawk de guerra fabricado por la compañía Sikorsky. Hace 6 años fue acondicionado en Colombia con algunas comodidades para operar como helicóptero presidencial. Con balas de fusil AK-47 fue atacado el helicóptero presidencial y gracias a la pericia del piloto se evitó una desgracia. Según relataron esta noche a Noticentro 1 CMI, varios de los ocupantes de la aeronave. En el helicóptero presidencial viajaban el presidente Iván Duque, los ministros de Defensa Diego Molano y del Interior Daniel Palacios, el gobernador de Norte de Santander, el alcalde de Cúcuta y el senador Ernesto Macías. La aeronave se aproximaba al aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta. Estaba a 1.400 metros de altura. 2 ráfagas de fusil AK-47 fueron hechas contra el helicóptero. Los disparos se hicieron desde una casa del barrio La Conquista de Cúcuta. 6 balas se incrustaron en el fuselaje. Por unos segundos el helicóptero se sacudió. El experto piloto de la aeronave presidencial maniobró hábilmente para sacar de la línea de fuego el helicóptero y logró aterrizar en el aeropuerto de Cúcuta. El presidente Duque y sus acompañantes permanecieron serenos, sabían de la gravedad de la situación, pero confiaron plenamente en la capacidad del piloto para superarla. Según el relato que hicieron a Noticentro 1 CMI, algunos de quienes iban en el helicóptero. Los zampones y terroristas no nos harán retroceder. Eso fue lo que dijo esta noche el consejero presidencial Emilio Archila, quien coordinó la reunión en el municipio de Sardinata, de donde procedía el presidente Duque cuando sufrió el atentado llegando a Cúcuta. La reunión de hoy en Sardinata para presentar los programas de desarrollo económico y social de la región del Catatumbo fue preparada por el consejero presidencial Emilio Archila, quien reaccionó así esta noche al atentado contra el presidente Duque, que llegaba a Cúcuta precisamente procedente de ese encuentro. En respuesta a las actividades de los zampones, de los criminales, de los terroristas, el gobierno del presidente Iván Duque estuvo hoy en el Catatumbo. Estuvo el presidente presidiendo una sesión del Catatumbo sostenible, mostrando los 600.000 millones de pesos en inversión que hay. Todo el gabinete, también el gobernador, los alcaldes, el sector privado. No hay ninguna forma en que estos zampones con ninguna de las actuaciones puedan hacernos echar para atrás. Archila dijo que el gobierno del presidente Duque va a continuar con mayor empeño cerrando la brecha social en el Catatumbo. El general Guillermo León, excomandante de la Fuerza Aérea, explicó las circunstancias que habrían permitido a la tripulación del helicóptero salvar la vida del presidente y de su comitiva. El general Guillermo León, excomandante de la Fuerza Aérea, explicó a Noticentro 1 CMI cómo un piloto de una aeronave que está recibiendo fuego de fusil puede llevar a sus pasajeros a su destino. Consideraría que en este caso la tripulación actuó de manera oportuna, reaccionó de manera correcta para que después de que sintieron los disparos o estaban bajo fuego, y los impactos respectivos, tomar la decisión para sacar la aeronave de esa zona donde se estaba presentando la situación. La Fuerza Aérea tiene la responsabilidad de poner los mejores pilotos al servicio del presidente de la República. Los que llegan allá a operar estos helicópteros han venido trasegando mucho en operaciones militares en diferentes áreas del país. Y eso hace que tengan una experiencia, una experticia, un conocimiento para poder reaccionar ante cualquier eventualidad que se presenta y de allí que se puedan superar situaciones tan difíciles o complejas como las que se presentaron hoy. El general León también analizó los impactos que recibió el FAC 007 en Cúcuta. Los impactos están ubicados en las zonas en uno en Las Palas, otro en el rotor de cola en un borde de ataque,
y otro en la sección de cola, del tailboom del helicóptero. Realmente, como les mencionaba, la ventaja de este helicóptero es su gran resistencia a este tipo de situaciones cuando está bajo fuego. Nosotros anecdóticamente hace muchos años tuvimos helicópteros que en operaciones de orden público, helicópteros Black Hawk, soportaron hasta 17, 18 impactos y lograron salir de la situación y poner en un sitio seguro a los que estaban a bordo. Hace 6 años la Fuerza Aérea decidió convertir este helicóptero de guerra en parte de la flota presidencial. Pero en el caso de Colombia lo concebimos como un equipo apropiado, dadas las circunstancias que vivía de seguridad del país, para que se acondicionara al servicio de la presidencia. Es un helicóptero muy versátil, de mucha maniobrabilidad, con unas capacidades para llevar a soportar una carga útil alta, de tal manera que se pudiera poner el blindaje respectivo. Y adicional, estos helicópteros fueron diseñados de fábrica con redundancia en sus sistemas. ¿Qué quiere decir? Que si hay un sistema que falla hidráulico, hay otro sistema de respaldo que asume esa misma tarea y que permite terminar de cumplir la misión con seguridad. La planeación de las rutas del presidente y la seguridad para los aterrizajes y despegue es responsabilidad de la Casa Militar de la Presidencia de la República. A esta hora se lleva a cabo en Cúcuta un gigantesco operativo para dar con las personas responsables del ataque al helicóptero presidencial. Las autoridades realizan un consejo de seguridad extraordinario. En Cúcuta está Carlos Salazar. Buenas noches, Carlos. ¿Qué se sabe? Buenas noches. Momentos de zozobra se vivieron en la capital del departamento y especialmente aquí en la zona del aeropuerto internacional donde nos encontramos por este atentado terrorista hacia el helicóptero que desplazaba al presidente y su comitiva luego de un evento celebrado en el municipio de Sardinata, cuando fue objeto de 5 impactos de fusil en las inmediaciones del aeropuerto, más concretamente en los barrios Camilo Daza y Simón Bolívar. El presidente de inmediato dio indicaciones a todas las autoridades para hacer un despliegue para dar con el paradero de los responsables. El ministro de Defensa y el ministro del Interior presiden a esta hora un consejo de seguridad. Tan pronto se conoció el atentado al presidente Iván Duque y su comitiva, se desplegó un gran operativo en los alrededores del aeropuerto Camilo Daza. Las operaciones aéreas de inmediato fueron suspendidas. Ejército y policía recorren la ciudad para dar con el paradero de los autores de este nuevo acto violento. En 11 días en esta capital se han presentado 3 atentados. El 15 de junio la Brigada 30, un carro bomba. El 22 de junio 2 artefactos explosivos al norte de la ciudad. Y el de hoy al presidente de los colombianos. La violencia no es el camino para alcanzar el desarrollo de Norte de Santander. Nuestra solidaridad con usted, señor presidente, con su gobierno y con todos los norte santanderianos. Momentos de zozobra se vivieron mientras el helicóptero que traía al presidente Duque aterrizaba en la base antinarcóticos del terminal aéreo. Rechacemos el terrorismo. Colombia tiene que mantenerse unida. A esta hora continúa el Consejo de Seguridad con la presencia de los altos mandos militares. El aeropuerto de Cúcuta continúan las operaciones aéreas suspendidas. Desde el Aeropuerto Internacional Camilo Daza de Cúcuta, informó Carlos Salazar, Noticentro 1 CMI. La Casa Blanca afirmó hoy que los cultivos de coca en Colombia aumentaron significativamente. Según el informe estadounidense, en el país hay 245.000 hectáreas sembradas con coca. Fue revelado el reporte anual de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de los Estados Unidos, que no deja muy bien parado a Colombia. Nación que registró un considerable aumento de cultivos de coca y según el informe en 2020 se documentaron 245.000 hectáreas en territorio colombiano, un incremento del casi 15% a las que se habían reportado en 2019 cuando se estimaron 212.000 hectáreas. Además, los niveles registrados durante el año pasado fueron los más altos en una década. La producción potencial de cocaína también aumentó y se tasó en 1.010 toneladas métricas, mientras que en 2019 fue de 936.
Y aunque Colombia sigue siendo el país con más cultivos de coca en la región andina, Washington reconoció los esfuerzos del gobierno en la lucha contra el narcotráfico, como la erradicación manual de 130.000 hectáreas de coca en 2020. Pues el gobierno del presidente Duque respondió a este informe de la Casa Blanca sobre cultivos de coca y anunció que hará una reunión con funcionarios de Estados Unidos para revisar la metodología con la que hicieron la medición, pues dicen que hay una disparidad con el reporte que hizo la ONU. Después de recibir una buena noticia por la disminución de los cultivos ilícitos en el informe SIMPSI de la ONU, el gobierno se estremeció por las cifras contradictorias del informe de la Casa Blanca. El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, aseguró que con Estados Unidos van a revisar la metodología de la medición. Los técnicos de ambos países y de las Naciones Unidas la revisarán para identificar aquellos criterios metodológicos necesarios para armonizar para el próximo ciclo de medición. Por su parte, el ministro de Defensa, Diego Molano, reconoció que el reto frente a los cultivos de coca sigue siendo muy grande y anunció que la fuerza pública incrementará los esfuerzos. Nuestra fuerza pública, con su aliado Estados Unidos en esta lucha contra el narcotráfico, ha mantenido un esfuerzo contundente para disminuir las hectáreas de cultivos ilícitos en Colombia. El año anterior, más de 130.000 hectáreas de coca fueron erradicadas manualmente. Este año continuamos con ese propósito. El gobierno sigue buscando caminos legales que le permitan el regreso de las fumigaciones aéreas con glifosato. La angustia y la incertidumbre rodea la zona de Miami, donde colapsó la torre de 12 pisos de un condominio de apartamentos. Hasta ahora está confirmada la muerte de 4 personas y el número de desaparecidos ascendió a 159. Las autoridades trabajan contrarreloj en la búsqueda de sobrevivientes. Un grupo de residentes demandó al edificio y piden una millonaria compensación. En Miami está nuestro corresponsal Hernán Suárez. Hernán, buenas noches. Buenas noches, compañeras. En Colombia me encuentro aquí a media cuadra de las Champlain Towers. A esta hora están trabajando 72 estaciones de bomberos con todo su personal y por lo menos 2.500 empleados expertos en desastres y expertos en rescate. Están trabajando aún en la fase número 1, rescatando las personas que están vivas. Esto porque las normas internacionales de salubridad exigen que máximo sea 7 días para el rescate. Ya llegó la primera demanda por $5 millones contra la asociación del edificio por no haber presentado a tiempo una solución de restauración del edificio. También se están teniendo en cuenta algunas normas para evitar lo que ocurrió en el 9/11 con respecto al aire, con las personas que ayudaron y lo que tuvieron que vivir años después. Están midiendo el aire y cuál es la calidad de contaminación. Este es el panorama un día después de la tragedia que sorprendió a Miami Beach, en Florida, en la que se desplomó un edificio residencial de 12 pisos. Las labores de búsqueda de decenas de bomberos y rescatistas continúan de forma acelerada ante la posibilidad de que llegue una tormenta, y cientos de familias desesperadas por noticias sobre sus familiares. Las autoridades dieron un nuevo reporte actualizado de los muertos que dejó el derrumbe y el número de desaparecidos que aumentó a 159. Uno de los fallecidos fue identificado como Stacy Fang, la madre de un joven de 15 años rescatado ayer de los escombros poco después del colapso. La mujer fue llevada al hospital, pero no sobrevivió. We have 127 people that are accounted for, 159 that have been identified as possibly being on the site, unaccounted for, and we have 4, sadly, who we have lost. El presidente Joe Biden aprobó el decreto de estado de emergencia que permite que se movilicen los recursos necesarios para atender a los afectados, así como agilizar los trabajos de rescate. Por su parte, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, exigió una explicación definitiva y oportuna de cómo pudo suceder algo así. La policía enfatizó que no está claro cuántas personas estaban dentro del edificio, pero esperan encontrar con vida a más personas atrapadas bajo los escombros. Además, se desconocen aún las causas del desplome, pero según expertos, podrían tardarse meses y quizás años en determinarlas.
tan solo 24 horas del derrumbe, algunos de los sobrevivientes ya toman acciones legales contra los encargados del mantenimiento de la edificación. En una demanda colectiva piden $5 millones de compensación, pues aseguran que la tragedia se pudo evitar mediante el ejercicio de cuidados ordinarios, medidas de seguridad y supervisión. El Consulado de Colombia en Miami, en cabeza de Pedro Valencia, ha dicho que las familias colombianas afectadas han venido al consulado a traer pruebas de ADN y fotografías porque el gobierno de la Florida solicita estas pruebas para el reconocimiento de las posibles víctimas. También están trabajando en la solicitud de visas humanitarias en los casos en que se ha requerido. Las víctimas latinas han aumentado y han descubierto que hay una razón fundamental. Algunas personas han rentado apartamentos en estas torres a personas, a turistas, en forma ilegal. Mientras los rescatistas y bomberos continúan con las labores de búsqueda de señales de vida en montañas de escombros en el complejo Champlain Towers, las familias de los más de 150 desaparecidos angustiosamente aguardan en los alrededores del condominio por alguna noticia de sus seres queridos. Decenas de personas que se aferran a la esperanza y se consuelan unas a otras se encuentran en un centro comunitario. De la cifra total de desaparecidos, más de una treintena son latinoamericanos según los datos de los consulados. Se tienen registros de por lo menos 6 colombianos, de un chileno, 3 uruguayos, 6 paraguayos, 9 argentinos y 6 venezolanos. El colombiano Sergio Bartz, hermano del paisa desaparecido junto a su familia, dice estar resignado, pero sigue ansioso por alguna razón y pidiendo que suceda un milagro. Resignation, but just trusting in God that any miracle can occur, not only for me but for all the families that are suffering the same. Entre los desaparecidos, además se encuentra Claudio Bonnefoy Bachelet, un primo hermano del padre de la chilena Michelle Bachelet, actual comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. La diferencia entre ayer y hoy la decretó el presidente Joe Biden al firmar la declaración de emergencia. Por eso la ayuda FEMA llegó y las familias de las víctimas fueron trasladadas del centro de reencuentro a un lujoso hotel a pocas cuadras de aquí. El presidente Biden también al amanecer había llamado, según dijo la Casa Blanca, al gobernador de la Florida para darle las condolencias y enviar un saludo especial a las familias de las víctimas aquí en Miami. Tras calificar de emergencia nacional el desplome del condominio de 12 pisos, Joe Biden dejó en firme que su gobierno está más que presto para entregar toda la ayuda que necesiten los afectados por esta tragedia. We provided all the help that they need. We sent the best people from FEMA down there. We're going to stay with them with the disaster declaration we made, provide for everything from housing to, God forbid, whether there's a need for moratoria for the bodies to be placed, everything in between. El demócrata destacó que estos momentos son duros y de incertidumbre debido a que hay mucha gente esperando a saber si sus familias o conocidos desaparecidos bajo los escombros están vivos. So our heart goes out to them, and I've spoken to most of the folks down there and authority, and I promise you, the administration, the Congress are doing everything possible to be of assistance now and after this occurs. Pese al respaldo público a las víctimas expresado por Biden, no hay planes inmediatos para que el presidente viaje a Miami, aunque según la Casa Blanca, el demócrata se mantendrá en contacto con los funcionarios locales y se determinará cuándo será apropiado, dado que el enfoque actual es de rescate y recuperación. Mientras pasan las horas, el riesgo de pasar a la fase 2, es decir, buscar cuerpos sin vida, aumenta. Algunos medios de prensa han mencionado la posibilidad de traer a los topos de México, que son expertos en este tipo de desastres. La tensión en las familias de las víctimas es tan alta que ya no quieren hablar con la prensa. Desde Miami, Hernán Suárez, para Noticentro 1 CMI. Gracias, Hernán. Buenas noches. Y bueno, en riesgo están miles de construcciones en Colombia por falta de inspección e intervención. No obstante que hay normas para el control del estado de las edificaciones. Quienes saben del tema llaman la atención especialmente sobre las obras antiguas. En Colombia se podría presentar una tragedia como la que se vivió en Miami.
pues algunas de las edificaciones de nuestro país suman décadas sin ser reparadas o intervenidas. Un caso como el de Miami, que ya pues se ha dicho que es un edificio de 40 años, podría ser susceptible en un país como Colombia, en edificaciones de las mismas características. Aunque es obligatoria la supervisión, el mantenimiento y el cumplimiento de algunas normas para prevenir estos accidentes, en nuestro país gana la corrupción y no la responsabilidad. La corrupción tan grande que hay en el país, hay veces conlleva o lleva a que se pierda un poquito lo que está dado en la ley. Después del colapso del edificio Space en octubre de 2013 en Medellín, el lugar permanece como un lote baldío cubierto por maleza y solo queda parte de la fachada. También sigue el drama para 18 propietarios afectados que, aunque lograron una conciliación con la constructora y supersociedades, solo han recibido el 40% de la indemnización. Dentro de ese 60% teníamos la esperanza de que nos entregaran ese dinero. Han pasado varios años, ya van casi 7 años y no ha sido posible porque sigue embargado el lote, no nos lo han entregado. De 16 edificios que están en riesgo de colapso, según estudios realizados por la Universidad de Cartagena, construido por los hermanos Quirós, responsables del colapso de Portal de Blas de Lezo 2, que dejó 21 muertos y que debían ser desalojados, 9 aún están habitados. De los edificios que todavía existen personas, realizamos monitoreo y del mismo realizamos informes a la Alcaldía Mayor de Cartagena para la toma de decisiones tanto administrativas como preventivas frente al desarrollo de los mismos. El ministro de Salud conminó a los alcaldes de las ciudades más afectadas por el COVID-19 a establecer nuevamente medidas como toque de queda nocturno y pico y cédula. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció la expedición de una circular en la que conmina a los alcaldes de las ciudades más afectadas por el COVID-19 en las últimas semanas a endurecer las medidas. Implementen medidas de reducción de la movilización y ampliación del distanciamiento físico y que pueden incluir medidas como pico y cédula o medidas tales como toques de queda nocturnos. La medida anunciada por el ministro de Salud está dirigida a las 13 ciudades con más contagios y muertes. En un grupo de 13 ciudades que han tenido la mayor afectación, ciudades ubicadas especialmente en el centro y en el sur del país. Durante el actual pico, las ciudades más afectadas y con mayor ocupación de UCI son Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Pereira, Manizales, Villavicencio, Popayán, Pasto, Ibagué, Cúcuta, Sincelejo y Cartagena. El DANE reveló hoy que los casos de fallecimiento relacionados con el coronavirus en Colombia ya superaron los 120.000. Con base en los registros de defunciones, el DANE reveló que las muertes sospechosas y confirmadas de COVID-19 han venido aumentando, mientras en marzo 26 eran alrededor de 50.000, en abril 27 más de 87.000, en mayo 24 superaron los 100.000 y ya hoy la cifra va en 121.754 casos confirmados y sospechosos de muertes por COVID. Los hombres, con 62,8%, son los más afectados, mientras que el porcentaje de mujeres fallecidas es de 37,2%. ¿Cómo llegamos en algún momento a un tercer pico? Pero seguimos ascendiendo y todavía estamos en una fase ascendente de esa mortalidad diaria. El COVID-19, según el DANE, se consolida como la principal causa de muerte en Colombia, por encima de las enfermedades del corazón, de los homicidios, de las enfermedades cerebrovasculares y de los accidentes de tránsito. De otro lado, hoy el director del DANE reveló que las regiones más afectadas económicamente durante el primer año de la pandemia son La Guajira, San Andrés, Cesar, Putumayo, Guainía y Bolívar. Hoy se registró un leve descenso de contagios y muertes en Colombia por COVID-19. 32.733 personas infectadas y 685 muertes es el balance más reciente.
32.733 personas se contagiaron de COVID-19. El total de casos a la fecha es de 4.092.746. Los casos activos aumentaron a 176.925. Los fallecidos fueron 685. Ya han muerto por COVID-19 103.321 personas. Las muertes registradas se presentaron en su mayoría en Bogotá, con una cifra récord, 239 víctimas. Antioquia reportó 70 y Cundinamarca 56. Este ha sido el comportamiento de la pandemia en los últimos 4 días. 22 de junio con 28.616 contagios, 614 muertes. 23 de junio 29.995 contagios, 645 muertes. 24 de junio 32.997 contagios, 689 muertes. Hoy con 32.733 contagios, 685 muertes. Las autoridades en Bogotá identificaron 14 barrios en donde hay mayor riesgo de contagiarse con COVID-19. La mayoría son zonas comerciales, como Tibabuyes, 12 de octubre, Galerías y Restrepo. En 10 localidades y 14 barrios está disparado el contagio en Bogotá. Suba, Kennedy, Engativá, Bosa, Usaquén, Teusaquillo, Barrios Unidos y Antonio Nariño han sido declaradas zonas de supercontagio. Debe ser consciente de que el nivel de riesgo que se tiene de infectarse de COVID allí es mayor que en otras partes de la ciudad. Pese a la dispersión del virus, el secretario aclaró que no habrá nuevos cierres o cuarentenas. Somos conscientes de que la apertura ya es imparable y queremos seguir con el proceso de apertura, pero queremos minimizar el riesgo. Vamos a poner la capacidad de 200, 300 muestras por punto por día. Se espera que el tercer pico de contagio en Bogotá descienda en 2 semanas. La policía capturó en Bogotá al presunto narcotraficante Guillermo León Acevedo, alias Memo Fantasma. El hombre tendrá que responder por 3 delitos, entre ellos lavado de activos, y será presentado ante un juez de garantías en las próximas horas. Según investigaciones de organizaciones internacionales, Acevedo sería uno de los principales financiadores de grupos paramilitares. La Procuraduría abrió una indagación para establecer la participación de agentes del ESMAD en la muerte de 2 jóvenes en Bogotá. Según cifras del Ministerio Público, hay 217 procesos relacionados con posibles violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones de los últimos meses, las cuales vinculan a integrantes de la fuerza pública. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por los altos niveles de violencia en Colombia. La CIDH, perteneciente a la Organización de Estados Americanos, se pronunció tras los recientes asesinatos en Colombia, donde murieron varios jóvenes. La CIDH expresa su preocupación por los altos niveles de la violencia en el país, en particular por el hallazgo de los cuerpos descuartizados de Santiago Ochoa, de 23 años, en Tuluá, Valle del Cauca, y de Kevin García, de 16 años, el 20 de junio en La Virginia, Risaralda. La comisión exhortó al Estado colombiano a investigar esos hechos deplorables con suma prontitud y judicializar a quienes están detrás de esos crímenes. A esta hora en Bogotá se presentan graves hechos de vandalismo. Las localidades Usme y Kennedy son las más críticas. En la avenida Ciudad de Cali, cerca al Portal de las Américas, vándalos instalaron un cable de lado a lado de la vía, lo que provocó que un motociclista se accidentara y perdiera la vida en el instante. Los encapuchados retiraron el cable y se camuflaron entre la multitud. A este hecho grave se suma el incendio de un bus del SITP en la localidad de Usme. A esta hora hay bloqueos y desórdenes en 6 puntos de la capital, lo que tiene paralizado el servicio de Transmilenio. La alcaldesa Claudia López pidió a la Fiscalía investigar y judicializar a los responsables de los hechos vandálicos en el portal de Transmilenio de Suba. La mandataria radicó la denuncia formal este viernes. La alcaldesa denunció penalmente a la denominada Primera Línea de Suba, que amenazó a través de un comunicado con destruir el portal de Transmilenio por colaborar y resguardar a la policía. Que nadie cree aquí que puede violar la tranquilidad, los derechos, los bienes públicos de nuestros ciudadanos de manera impune. Por los delitos de terrorismo y amenazas serían judicializados los responsables de los hechos vandálicos. Solicito a todos los manifestantes y a aquellas personas que siguen en las vías protestando que nos ayuden a garantizar protestas pacíficas, sin bloqueos y sin vandalismo al sistema. Las autoridades reforzaron la seguridad en los portales de Suba y Américas, que han sido blanco de los ataques en medio de las protestas juveniles.
La Corte Suprema de Justicia condenó a 4 años y 10 meses de prisión al excongresista Eduardo Pulgar por el delito de tráfico de influencias y cohecho. El excongresista Eduardo Pulgar, investigado en la Corte Suprema por intentar sobornar al juez Andrés Rodríguez, ha sido condenado por este alto tribunal a 4 años y 10 meses de prisión. El delito de cohecho se le imputó por favorecer a su amigo el excónsul honorario de Polonia en Colombia en un proceso del Atlántico por un millonario pleito con una herencia. La Corte Suprema calificó el delito como cohecho y no como tráfico de influencias, como se había indicado en un principio. Al ex senador Pulgar también se le investiga por presuntamente hacer gestiones ante el Ministerio de Educación y funcionarios públicos para lograr actuaciones indebidas. La Sala Especializada de la Corte Suprema concedió una rebaja del 45% de la pena por haberse acogido a la sentencia anticipada. Renunció el secretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero, en medio de la crítica situación por los disturbios y el vandalismo que están desbordados en la ciudad. En su reemplazo llega Aníbal Fernández de Soto. El secretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero, presentó la carta de renuncia irrevocable a la alcaldesa Claudia López. En la misiva, Acero agradece la confianza y atribuye su decisión a motivos personales que lo obligan a dirimir del cargo a partir del 1 de julio. Alcaldesa, agradecerle la confianza. No ha sido una época fácil, lo he dicho en múltiples oportunidades, yo no había trabajado tanto. La renuncia se produce en medio de duros enfrentamientos y vandalismo desbordado en las localidades de Usme, Kennedy y Suba. En reemplazo de Acero llegará Aníbal Fernández de Soto. Vamos a trabajar, señora alcaldesa, en un modelo de convivencia basado en los derechos de los ciudadanos. Vamos a trabajar en el fortalecimiento de la institucionalidad. Es la segunda renuncia de esta semana. La de Acero se suma a la de Andrés Hidárraga, quien fue director de Derechos Humanos de la alcaldía. El presidente de la Corporación Nacional de Micronegocios, Antonio Osorio, sostuvo que el 65% de las pequeñas y medianas empresas no tienen acceso al crédito. En el Día Mundial de la MIPYME se hizo un llamado al gobierno para que mejore las condiciones y los beneficios para la pequeña empresa que un 65% no tiene acceso al crédito. La pandemia y los recientes bloqueos han dejado en estado crítico a la mayoría de estos establecimientos. Estamos sin flujo de caja, estamos sin créditos, estamos sin producto, sin con qué fabricar y a quién vender. O sea, estamos en el peor de los escenarios. De igual manera, se insiste en apoyar al sector que representa el 90% de la rama empresarial y concentra más de 6 millones de empleos. Disminuir el plazo en el pago de la facturación que hagan las pymes y por parte del gobierno nacional, entonces allí facilitando de hecho los créditos. Se espera reactivación para el segundo semestre del año. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. Informe bursátil. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,42% a 1.284 puntos. La acción del Grupo Éxito fue la que más subió, con una valorización de 9,23% a 14.200 pesos. La acción de Terpel fue la que más bajó, con una pérdida de 2,70% a 7.200 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 21.000 millones de pesos, con una variación positiva de 0,73% a 2.770 pesos. El presidente de Colpatria, Eduardo Pacheco, lanzó un programa de empleo para 500 jóvenes que no tienen estudio y que se encuentran desempleados. Se trata de un plan de empleo para beneficiar a 500 jóvenes entre 18 y 25 años en una alianza del Banco Colpatria con la Universidad Minuto de Dios. El programa, que se pondrá en marcha este martes en Bucaramanga y el jueves en Ibagué, tendrá como propósito capacitar en carreras técnicas de transformación digital a jóvenes que no tienen estudio y permanecen sin empleo. La beca representa un pago de 1.500.000 pesos más el costo del diplomado que diseñó el centro académico. Colpatria también ha apoyado la educación. Para nosotros es la parte fundamental de lo que consideramos nuestra responsabilidad civil, es la educación. Entonces, qué bueno que lo podamos hacer con una entidad de la seriedad y la respetabilidad del Minuto de Dios. El dirigente financiero anunció el inicio de la construcción de la sede Uniminuto Sur en Bogotá, que se adelantará en el barrio Perdomo y que atenderá a más de 10.000 estudiantes en esta localidad. Entonces, el Minuto de Dios también ha sido muy importante en guiarnos en dónde puede haber demanda por esa clase de trabajo. Y como usted dice, todos son carreras y temas nuevos, el mundo de la digitalización.
De esta manera, Colpatria pone su granito de arena para contribuir a la formación académica y el crecimiento de la economía. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 3.739 pesos con 3 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.670 pesos y la venden entre 1.720 pesos. Un euro cuesta 4.470 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.57. El azúcar se transó en 16,96 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $74. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $76.12. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.770 pesos. El ex policía Derek Chauvin fue condenado a 22 años y medio de prisión por matar al afroamericano George Floyd, a quien asfixió con su rodilla durante un procedimiento de arresto. El crimen desató las mayores movilizaciones en décadas contra la violencia racista en Estados Unidos. El juez Peter Cahill, encargado de establecer la pena en el mediático caso por la muerte de George Floyd, adelantó que su sentencia final fue justificada en un análisis legal y no basada en emociones antes de dar a conocer su decisión, en la que el ex policía Derek Chauvin fue condenado a 22 años y medio de prisión por el homicidio no intencional en la comisión de delito grave de George Floyd. Y si bien la fiscalía había solicitado 30 años de prisión, el juez se inclinó por una sentencia más leve, dado que el policía no contaba con antecedentes criminales previos. I'm not basing my sentence also on public opinion. I am not basing it on any attempt to send any messages. A trial court judge, the job of a trial court judge is to apply the law to specific facts and to deal with individual cases. El juez aseguró que Chauvin trató a Floyd sin respeto y le negó la dignidad que se le debe a todos los seres humanos, después de que el afroamericano murió en mayo de 2020 en Minneapolis, después de que el ex policía le presionó su rodilla sobre el cuello durante más de 9 minutos mientras Floyd gritaba desesperado que no podía respirar. Mientras el fiscal general de Minnesota, Kate Ellison, aseguró que el resultado del caso Chauvin no es suficiente. We need every community member to continue the call for real reform and meaningful change. Peacefully, constructively, but clearly. This is a moment for change, and your call for it is making it happen. Los miembros de la familia Floyd se mostraron decepcionados de que la sentencia no fuera más larga, pese a que es extremadamente raro que un oficial de policía sea procesado y condenado. So in retrospect, I feel that he should have received a life sentence as well. That's right. What kind of message are you sending to our country? El asesinato de George Floyd desató las mayores movilizaciones en décadas contra la violencia racista de la policía en Estados Unidos y generó todo un movimiento para visibilizar la discriminación que sufren los afroamericanos. Chile volvió a ampliar el cierre de sus fronteras con el objetivo de evitar una mayor propagación del coronavirus. Esta vez el cierre se extenderá hasta el 14 de julio. Hay gran preocupación porque ya llegó a ese país la variante Delta del COVID-19. Chile también prorrogará por 90 días más el estado de catástrofe por calamidad pública. Rusia registró la cifra diaria más alta de muertes por coronavirus en lo que va del año. El país reportó 601 fallecimientos y 20.393 nuevos casos en las últimas 24 horas. Las autoridades de Moscú, la capital y epicentro de la pandemia en la nación, aseguran que la ciudad atraviesa un pico de contagios y informaron además que el número de decesos en un día ascendió a 98, el máximo desde el inicio de la pandemia. Científicos de Estados Unidos y de Reino Unido realizan ensayos clínicos para determinar el efecto de aplicar una tercera dosis de las vacunas contra el COVID-19 a cada persona. Noticia internacional. Aseguran que ante las nuevas mutaciones del virus que son más contagiosas, esa tercera dosis es necesaria para mantener la impunidad contra el patógeno.
3 personas murieron y al menos una decena resultaron heridas tras un ataque con cuchillo en Alemania. El atacante, un hombre somalí de 24 años con problemas mentales, gritó "Dios es grande" mientras atacaba a transeúntes con el arma. Fue detenido luego de recibir un disparo en una pierna. El agresor había sido internado recientemente en un hospital psiquiátrico. Para este fin de semana se espera que una ola de calor sin precedentes golpee el noroeste de Estados Unidos con temperaturas récord que podrían superar los 43 grados Celsius. Las zonas más afectadas por las altas temperaturas son los estados Oregon, Washington y Idaho. Según el monitor de sequía estadounidense, las condiciones actuales son las más extremas de las últimas 2 décadas. Esto último combinado con los vientos secos que elevan el riesgo de incendios forestales. Científicos chinos presentaron el cráneo del hombre dragón, la nueva especie hermana del Homo sapiens que podría sustituir a los neandertales como nuestro pariente más cercano. Este fósil, conocido como cráneo de Harbines, es el más grande del que se tenga noticia. Tiene 146.000 años, lo que le sitúa en el Pleistoceno medio, una de las épocas más dinámicas en la migración de la especie humana. Además, el enorme cráneo podría albergar un cerebro de tamaño comparable al de los humanos modernos, aunque tenía unas cuencas oculares más grandes y dientes del triple del tamaño de los hombres actuales. Muy buenas noches. El crecimiento de la epidemia en Colombia, el crecimiento del número de contagios y desgraciadamente de muertes ha sido tan notable en las últimas horas, en los últimos días, que el gobierno tomó hoy nuevas medidas. Toque de queda desde las 11 y regresa el pico y cédula. Y hay que estar muy prevenidos. Nuestra invitada esta noche es la doctora Gina Tandini. Ella es la representante en Colombia de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud, y además experta en infectología y en vacunación. Doctora Gina, buenas noches. ¿Cómo ve usted la situación de Colombia, doctora Gina? Buenas noches, señora Amat. Un gusto estar con ustedes y con todo el público que está atento a su programa. Como usted bien lo decía, las cifras en este tercer pico, que ya es una meseta de varias semanas, con números muy altos de casos en las últimas 24 horas y también, lamentablemente, el número de fallecidos que han superado las cifras de las 600 fallecidos en 24 horas, pues es un llamado a que todos seamos parte de esta respuesta, manteniendo sobre todo medidas de protección personal, distanciamiento. Las medidas de protección personal y distanciamiento han funcionado y lo hemos visto después del primer pico y también después del segundo. Entonces es un llamado a que todos actuemos en relación a esta situación. Sí, ahora, doctora Gina, expertos han dicho hoy, han reafirmado hoy, que así una persona esté vacunada con las 2 dosis, debe mantener el uso del tapabocas cuando está en alguna reunión y además las demás medidas preventivas. ¿Eso debe ser así? Así es, señora Amat. Es muy importante reforzar que aunque hayamos completado las 2 dosis con la vacuna contra la COVID-19 que nos han proporcionado, debemos mantener las medidas de protección personal. El buen uso del tapabocas, cubriendo nariz, boca y mentón, el distanciamiento de 1 o 2 metros, el lavado frecuente de manos y sobre todo no estar en aglomeraciones, no estar en lugares donde no hay una ventilación, porque ahí tenemos un alto riesgo de contagio. Y también si uno presenta los síntomas de tos y fiebre, porque sí, uno puede infectarse después de haber tenido las vacunas, porque recordemos que son vacunas que no tienen un 100% de eficacia para evitar la infección. Sí, nos van a ayudar, sobre todo si nos enfermamos,
a no llegar a un estado severo, crítico, para llevarnos a la hospitalización o a una unidad de cuidados intensivos o lamentablemente en algunos casos que se ha fallecido. Pero hay que mantener esas medidas de protección personal y también del distanciamiento. Y como decía, si tenemos tos y fiebre, quedarse en casa, hacerse la prueba, tener el aislamiento por 14 días, dar el nombre de contactos, la cuarentena de 14 días para esos contactos y así contribuimos a cortar esas cadenas de transmisión. Mira, doctora Gina, a propósito de la vacuna con Pfizer, ¿cuál es la verdad? Es decir, ¿es verdad que se requiere aplicar la segunda dosis de Pfizer 21 días después con exactitud? ¿O se admite un poco de laxitud en la segunda vacuna? Gracias por la pregunta, señora Matt. La Organización Mundial de la Salud, con su grupo de expertos, el SAGE, por sus siglas en inglés, que es el Grupo de Expertos para Vacunación, que da las recomendaciones a nivel de todos los países del mundo, claramente en sus recomendaciones ha indicado que con base a los estudios clínicos que han tenido estas vacunas, sí, el periodo, el intervalo entre primera y segunda dosis es de 21 días. Sin embargo, considerando de que en este momento a nivel mundial la disponibilidad del número de dosis no es el que requerimos para los más de 7.000 millones de habitantes que somos en el mundo, se considera, y ya hay estudios de efectividad de la vacuna en países que la están utilizando, que extender ese intervalo entre la primera y segunda dosis es posible hasta las 12 semanas, como lo indica ahora Colombia, y que la eficacia de la vacuna con la segunda dosis se va a mantener en un nivel de más del 90%, una eficacia de más del 90%, que quiere decir de 10 personas que se vacunan, 9 van a estar protegidas. Y sobre todo, recordar también que lo ha dicho el Ministerio de Salud, que las personas de más alto riesgo, que son los mayores de 90, bueno, los trabajadores de la salud, que ya realmente están en un muy alto porcentaje vacunados, a ellos sí se va a mantener, sobre todo los mayores de 60 años, ese intervalo de 21 días entre la primera y la segunda dosis. Pero como se están abriendo el número de los grupos de edad ya más con este plan nacional de vacunación, con la idea de poder tener una mayor cobertura con la primera dosis, se está extendiendo el intervalo a las 12 semanas. Mire, doctora Tamiri, como usted bien lo sabe, hay una novedad terrible en medio de esta pandemia. Es el surgimiento de la cepa Delta, que es mucho más resistente a anticuerpos y se propaga mucho más fácilmente que el virus que estamos padeciendo en el país. Parece en su país, en Perú, ya está Delta, en Argentina está Delta, en Chile está Delta, en Estados Unidos está Delta y está atacando Europa. ¿Qué tanto es el riesgo de que llegue pronto a Colombia la cepa Delta? Estas nuevas variantes están ocurriendo porque el virus pasa de persona a persona y ahí tiene los cambios en la secuencia genómica, que es la conocida como mutaciones. Como usted muy bien dice, señora Matt, ya hay 4 variantes de preocupación, que es la nominación que le da la Organización Mundial de la Salud, porque estas 4 variantes sobre todo tienen cambios en términos en su capacidad de transmisión, que es mayor, las 4 lo tienen, o sea, la alfa, la beta, la gamma y la delta que usted menciona, que ya se encuentra así en varios países de la región de las Américas y que probablemente con esta intensidad que tenemos en los viajes, el movimiento de país a país y como digo también con este paso del virus de persona a persona y ahí hace cambios y produce las mutaciones, pues a través del sistema de vigilancia, la vigilancia genómica que se hace en Colombia con el Instituto Nacional de Salud y una red de laboratorios, pues llegará un momento en que sea detectada. A la fecha, las 2 variantes que se han identificado son la alfa y la gamma. Estas tienen una mayor capacidad de transmisión, pero sí quiero reforzar este punto, señora Matt, que
las vacunas que tenemos disponibles tienen un efecto importante en relación a estas variantes, sobre todo para evitar hospitalización y el fallecimiento. Entonces, ahí el mensaje también, mantener nuestras medidas de protección personal que también funcionan con todas estas variantes y la vacunación, que es muy importante. La gente que tiene las doble dosis de vacuna actualmente, doctora Gina, tiene el riesgo, a pesar de estar vacunada, de contagiarse cuando llegue Delta a Colombia. Todos realmente, a pesar de que tengamos las 2 dosis, sea por las diferentes vacunas, si no guardamos esas medidas de protección y distanciamiento, tenemos un riesgo de contagiarnos. Por eso, nuevamente, reforzar esta indicación de que hay que mantener esas medidas de protección personal y de distanciamiento físico. Como usted bien lo decía, señora Amat, al inicio del programa, pues ya desde el gobierno nacional, desde los gobiernos territoriales, ya van a comenzar a tomar también medidas ya más drásticas en términos de reducir ese movimiento de la población que nos va a ayudar, como sucedió en el primer pico y en el segundo, a reducir la transmisión y poder lograr reducir este número de casos y lamentablemente los fallecimientos que ocurren cada 24 horas. Doctora Gina Pandini, representante en Colombia de la OPS, de la OMS, muy amable ha sido usted con nosotros, muy querida. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Amat, un gusto y realmente para mí es un honor y un placer hablar con usted. Estamos siempre a la orden desde la OPS. Muchísimas gracias, muy querida. Y a ustedes televidentes, gracias también. Y los invitamos a continuar aquí, en Noticentro 1, CM.